Las revoluciones industriales fueron momentos históricos que cambiaron profundamente la forma en la que las personas vivían y trabajaban. Gracias a ellas, el mundo pasó de ser agrícola y artesanal a ser industrial y tecnológico. Hubo varias etapas, cada una marcada por inventos y avances que pudieron transformar la sociedad y permitir un gran cambio dentro de la historia. La primera revolución industrial en el siglo XVIII comenzó en Inglaterra. Su motor principal fue la máquina de vapor que impulsó varias fábricas textiles, transportes y la producción en masa. Esto provocó un crecimiento de las ciudades, pero también hubo problemas sociales como largas jornadas laborales y explotación infantil. La segunda revolución industrial en el siglo XIX trajo nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo. Se inventaron el teléfono, el automóvil y el avión, lo que facilitó de gran forma en la sociedad dentro de la comunicación y el transporte. También se perfeccionó la producción en serie, haciendo que los productos sean más accesibles para toda la población. La tercera revolución industrial en el siglo XX se conoce más como una revolución tecnológica, ya que fue principalmente impulsada por la informática, los satélites y el Internet. La comunicación se volvió instantánea y las empresas pudieron conectarse a nivel global. Hoy en día hablamos de la cuarta revolución industrial, que está principalmente marcada por lo que es la inteligencia artificial, la robótica y la biotecnología, que están cambiando la vida cotidiana y el trabajo en todo el mundo, ya que facilita a todas las personas de alguna manera en su vida cotidiana. Las revoluciones industriales fueron no unos eventos que no podemos tener una idea cierta de todo lo que apoyaron, pero sabemos que fueron muy importantes porque cambiaron la forma en la que la humanidad se relacionaba con el trabajo y la economía. Gracias a ellas surgieron nuevas oportunidades de empleo, avances en campos de la medicina, en el transporte, en la educación y en la tecnología. También impulsaron el crecimiento de las ciudades y el comercio internacional, haciendo un mundo más posible y más conectado. Hoy en día, viviendo las consecuencias de estos procesos, la forma en la que usamos la tecnología, la rapidez con la que viajamos o cómo nos comunicamos, y hasta la manera en la que consumimos productos, son herencia de esos cambios. Su importancia radica en que marcaron un inicio en el mundo moderno y nos muestra cómo la innovación puede transformar la vida de las personas. En conclusión, las revoluciones industriales han sido clave para el desarrollo de la humanidad. Nos dieron grandes avances que facilitaron la vida y el acelerado progreso, aunque también trajeron retos como la contaminación, la desigualdad, y conocerlas a estas revoluciones nos permite valorar el pasado y prepararnos para los cambios del futuro. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Entre Máquinas y Futuro. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que ha tenido un gran impacto a lo largo de la historia y en toda la humanidad, que es el tema de qué son las revoluciones industriales y cómo han marcado un cambio en la historia. Bueno, para comenzar daremos pequeñas opiniones sobre el tema. Comencemos. Valesca, ¿tú qué opinas de qué es una revolución industrial? Bueno, para mí una revolución industrial es un gran cambio a nivel tecnológico y científico. Interesante tu opinión. Michelle, ¿tú qué crees de cómo cada persona tiene una perspectiva de la revolución industrial? Bueno, en sí ha generado grandes cambios en el mundo, ya sea en lo social, económico, cultural, teniendo en cuenta que cada persona tiene un concepto clave o una definición de lo que pasó o de lo que está sucediendo en ese momento. Muy buen criterio. Tú, Chinga, ¿qué crees cómo ha impactado a lo largo de la historia? Yo creo que han impactado tanto de forma mala, dados a los cambios climáticos que se han hecho. No tanto para bien, sino para mal, porque han sido de bastante perjuicio, dado que... Dado a los cambios que Ajá. hubo en las consecuencias ambientales. Exactamente.
Bueno, la verdad es que por último les voy a dar yo una opinión que, o sea, yo creo que es la verdad es que es muy, ha tenido un gran cambio, un impacto tanto como positivo como negativo, ya que ha tenido cambios en el comercio, en la educación y como comentaron mis compañeras, un cambio negativo en lo ecológico, en el impacto ambiental, y eso trae como diversas consecuencias, pero así como consecuencias también trajo buenas cosas y ha sido algo muy importante en toda la historia, la verdad. Bueno, luego de escuchar todas las opiniones, vamos a centrarnos y a comentar sobre una revolución en específico, que sería la primera revolución industrial. Bueno, Valesca, ¿tú cómo crees que marcó la primera revolución industrial en el siglo XVIII? Bueno, para mí lo principal que marcó la primera revolución fue la máquina de vapor, ya que esta tuvo un gran impacto significativo en aquellos siglos. También las industrias textiles y la gran minería de aquel tiempo. La economía fue un boom productivo porque generó varias desigualdades, ya sea en largas jornadas laborales, en la explotación infantil e incluso en un salario mínimo. Y claro, se empezó a notar la contaminación, como el carbón, el deterioro del aire y la dependencia de combustibles fósiles. Bueno, así como escuchamos tanto como consecuencias positivas, también podemos escuchar las consecuencias negativas que trajo este evento o suceso y marcó una gran importancia, porque la verdad yo pienso que todo lo negativo que dejó sí fue algo que pudo ser como notorio, no fue algo normal así que sucedió y ya, sino que se mantuvo a lo largo de los años, como por ejemplo los salarios bajos. Eso fue como algo que marcó y dejó como un descontento en la población, y pudimos ver cómo sucedieron nuevas cosas malas de esto. Bueno, luego de escuchar de toda la primera revolución industrial, no solo nos vamos a enfocar en una, sino que también vamos a ver todo el impacto que trajo la segunda revolución industrial. Bueno, Thais, ¿tú cómo crees que la revolución industrial trajo cambios en el siglo XIX? Bueno, uno de ellos fue que llegó la electricidad, nuevas formas de comunicaciones como el teléfono, que facilitó mucho la vida de varias personas. Sí, también yo creo que algo que surgió fue el motor interno, y como Henry Ford con sus automóviles fue un gran ejemplo, y el petróleo es un clásico en esa época. Económicamente, el comercio permitió que llegara a gran escala, facilitando así el capitalismo moderno. Pero otra vez los problemas ambientales crecieron, la contaminación del agua, las ciudades sobrepobladas y la expansión de crecimiento. Claro ejemplo que a veces una comodidad mayor es mucho peor para el ambiente y para el medio que nos rodea. Bueno, luego de escuchar todas las opiniones de la segunda revolución, ahora pasamos a la tercera revolución industrial del siglo XX. Bueno, Valesca, ¿tú qué crees que fue lo que caracterizó a esta revolución del siglo XX? Bueno, yo creo que caracterizó el comienzo de lo digital, las diferentes maneras de comunicarse, el comercio y la búsqueda de información más accesible junto con la tecnología. Bueno, y también nació la automatización en las fábricas y las telecomunicaciones globales. En lo económico, generó nuevos empleos, dependencia de la tecnología y crecimiento. Sí, es muy importante, o sea, para esta tercera revolución vemos de cómo pasaron de la producción masiva, de la electricidad, del vapor y entre otras cosas, pasamos al siglo XX con esta tercera revolución, y que empieza a enfocarse más en lo que es la comunicación. La comunicación y cómo cambia toda la manera en la que comunicamos y vemos al mundo, siendo también marcada y vista como una revolución digital que permitió grandes cambios dentro de la manera que nos podemos comunicar. Bueno, luego de hablar de la segunda, primera y tercera revolución industrial, vamos a hablar de la cuarta y cómo está siendo a cabo esta revolución a lo largo del tiempo. Bueno, Thais, ¿tú cómo crees que se define esta cuarta revolución industrial? Bueno, yo creo que es la fusión entre lo físico, lo biológico y lo ambiental. Ah, sí, también como la inteligencia artificial, lo biotecnológico y entre otras cosas, centradas en la tecnología. Sí, el gran reto es aprovecharla para reducir los impactos ambientales, energías
Yo creo que esta revolución es una de las más aceleradas, ya que no solo se centra en lo físico, sino que también se centra en lo digital, en la biología, demostrando grandes cambios en el mundo. Bueno, luego de escuchar todas las opiniones de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, podemos tener una idea central de en qué afecto tuvieron esto dentro de la historia. Así que ahora les vamos a ver que han perjudicado más de lo que han beneficiado estas revoluciones. Bueno, históricamente sí, porque han mejorado la calidad de vida de la sociedad, pero también han tenido varios impactos, varios riesgos, los cuales también hay que tomarlos en cuenta. Y tienes razón, porque si seguimos cometiendo los mismos errores, el impacto ambiental que tendrá en nuestra sociedad actual va a ser totalmente irreversible. Exactamente, ahora la tecnología se ha vuelto descartable. Los grandes cambios que se han causado año a año están dejando bastante basura, tanto en los cambios climáticos, está afectando bastante esto por los desechos, la contaminación ambiental y más que nada para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que la tecnología no es culpable de todo, sino depende de cómo la persona lo utiliza, la gestiona y de cada niño, de cada adulto, de cada joven, adolescente, anciano, lo utilice. Bueno, sí, al final, vemos cómo hay cambios drásticos de la primera revolución, que más hubo consecuencias en lo que es la sociedad, de cómo hubo clases sociales, los bajos salarios también. Y al final de cómo cada una va teniendo un cambio y un afecto diferente a la sociedad, de cómo fue pasando a los cambios en el petróleo, en los automóviles, y cómo terminó se centró más que nada en la revolución llamada tecnológica, que aquí se puede centrar en cómo los cambios a la comunicación, a la manera en la que pensamos el mundo, siendo un cambio drástico de cómo fue la primera y última revolución, siendo muy importante ver cómo al final de todo, de todas las consecuencias buenas y malas que hubo, fue algo muy impactante y positivo dentro de la historia y tanto en la manera en que nos comunicamos y cómo vemos el mundo, en la tecnología, inteligencia artificial y entre otras cosas centradas en lo informático y eso. Exactamente, Juan. O sea, esto está dejando un cambio para darnos comodidad a nosotros, pero a la vez está afectándonos a todos. Por eso es muy importante pues, recalcar que tenemos que tener cuidado tanto del medio ambiente o también el tecnológico en diferentes ámbitos y también recalcar que la economía tiene que ser manejada, controlada de una forma más amplia y eficaz. Pues al final todos somos responsables del mundo en el que vivimos. Y bueno, la verdad es que sí, yo creo que los cambios negativos que se muestran ya depende más de cómo las personas le den un uso a lo que están viviendo en su día a día, de cómo no solo es culpa de estas industrias y de estos cambios que han sucedido a lo largo de la historia, sino que más también depende de cómo actuemos nosotros y cómo lo veamos. Exactamente, o sea, podemos ver desde la comida, cómo vamos alimentándonos, cómo reciclamos, cómo tenemos nuestros desechos. Esto genera un impacto bastante fuerte. Y bueno, esto es Entre máquinas y futuros.